Hola caprichosas, caprichosos. Bueno, vengo a enseñaros, no sé cuántos vídeos voy a hacer de este trabajo, lo que sí que tenía muy claro es que quería haceros el vídeo que ahora mismo voy a grabaros, que es cómo está montado. Estoy haciendo unas cortinas con dos piezas, son dos cortinas o dos visillos y el bando. Pero lo que os quiero explicar es la parte de la distribución de las cortinas. Lo primero que quiero deciros es que, igual que todos los trabajos, porque me preguntáis muchas veces, ¿cómo puedo hacer un camino de mesa? ¿Cómo puedo hacer una mantelería? Todo va a depender del gusto que queráis o del gusto que tengáis vosotros a la hora de preparar un trabajo, del trabajo que queráis invertir en esa pieza que estáis haciendo, y desde luego en el canal tenéis multitud de ideas para hacer unos trabajos u otros. En este caso ya os digo que son unos visillos y que están hechos totalmente al gusto de la persona que me los ha encargado. Nuria se puso en contacto conmigo, ya nos conocemos de hace bastante tiempo, he trabajado varias veces para ella y es una persona que tiene muy claro, o casi siempre tiene muy claro lo que quiere en sus trabajos. Luego se deja aconsejar, que yo es una cosa que agradezco mucho. Entonces ella tiene los visillos, quería que llevase el trabajo en la parte central, porque en este caso estos visillos no van a ir sujetos solamente en la parte superior. Es decir, para mí los visillos son los que van pegados al cristal, sin tapar lo que es la marquetería de lo que es la ventana. Yo los de la cocina y los del salón también los tengo con una barrita. Es una barrita que es extensible y que se adapta perfectamente a la medida de nuestra ventana, sujetándose en el marco de la ventana. Pero en este caso no solamente va a llevar la barrita en la parte superior, sino que también la va a llevar en la parte inferior, de manera que va a quedar como una especie de store. Entonces todo el trabajo va metido dentro de la ventana, o dentro del visillo, perdón. No vamos a poner encaje en la parte inferior porque va precisamente sujeto con la barrita que os he contado. Entonces escogió el patrón ella. Yo siempre que se ponen en contacto conmigo, lo primero que hacemos es pues hablar del trabajo que quieren, por supuesto, y luego les voy pasando fotos o patrones para que escojan lo que es el trabajo. Y en este caso, bueno, pues escogió este patrón, que es un encaje de guipur, mide 7 centímetros de ancho, está hecho con un hilo del número 20 de la marca Anchor en el blanco 2, que es el blanco natural. Y la tela es un lino italiano que a mí para visillos me encanta porque, como veis, deja traspasar perfectamente lo que es lo que está en este caso detrás, que es mi mano, pero cuando lo ponemos en una ventana, desde fuera no se ve lo que hay dentro, pero sí que es verdad que esta tela deja pasar toda la claridad del exterior de la casa, del sol. Entonces es un lino que es una maravilla. La verdad que es un lino que se arruga, pero que cuando lo lavamos y lo planchamos vuelve a quedar exactamente con la misma textura de tieso que el que tiene cuando lo estamos estrenando. Entonces, ella me pidió 3 entredoses, que como veis, hay, a ver si se asoman las 3 piezas, ahí están las 3 piezas de entredoses. Entonces, yo en este caso lo que os voy a explicar es cómo yo he montado de la manera más fácil cuando tenemos que incrustar unas piezas de encaje dentro de una tela. En primer lugar, yo lo primero que hice fue preparar los dobladillos. Cuando es una cortina que solamente va enganchada en la parte superior por la barrita, por costumbre, por manía mía o por gusto mío, porque no hace falta, pero yo siempre doy menos distancia en el dobladillo que va en los laterales y un poquito más en la parte inferior. En este caso, como va sujeto tanto arriba como abajo, todas las distancias son las mismas, En este caso puse 2,5 centímetros. Entonces, a partir de tener la tela cortada a la medida de la ventana, saqué un hilo todo alrededor porque va a ir cerrada completamente. Saqué un hilo a 7,5 centímetros. El dobladillo mide 2,5, pero tiene este que asoma por aquí, este que asoma por el revés y el que queda por la parte de dentro.
Porque cuando nosotros hacemos unas cortinas, en este caso, que es a lo que estoy haciendo ahora mismo, que se van a ver, sobre todo en este caso, en la claridad, los dobladillos tienen que quedar con telas dobles. No podemos dejar un cachito metido aquí y esto vacío. Tiene que ir la tela, en este caso no es doble, es triple, pero bueno, para que el comienzo de la tela llegue hasta el final y cuando lo tengamos en nuestra ventana no se vean claridades en esta zona, sino que todo ello está con la misma cantidad de tela, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando hago una mantelería o un camino de mesa, el trocito de tela que meto en el dobladillo, es decir, lo que queda ya entre las dos telas, dejo 1 centímetro aproximadamente de tela, porque va apoyado sobre una mesa, porque son telas más gorditas que tampoco hace falta que lleven ese súper refuerzo, pero en un visillo para mí es fundamental que este trozo de tela tenga triple, de manera que si mi dobladillo mide 2,5, he sacado todo alrededor un hilo a 7,5 centímetros, 2,5, 2,5, 5 y los 2,5 que vuelven 7,5. Eso fue lo primero que hice. También por costumbre siempre hilvano primero los laterales verticales, en este caso de la cortina, y por último tanto el superior como el inferior, que es el que para mí siempre monta, pero son gustos personales. Como en este caso es una pieza que lleva 3 entredoses, la distribución de la tela de los encajes es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hice fue dividir la tela en dos, marqué la tela en dos, marqué donde me hace el doblez perfectamente medido, aunque después de incluso midiendo de esta manera, bueno, marcando de esta manera, yo siempre tengo el metro colgado del cuello, ¿vale? Para ir luego midiendo efectivamente con los centímetros de mi metro. Pero lo primero que hice fue marcar la mitad, marcar con un alfiler donde me sujetaba la mitad y ahí tengo la mitad de mi ventana o de mi cortina. Y como en este caso tengo otras dos encajes, lo que hice fue medir de mitad que saqué, que tengo el hilo marcado hasta el final de la tela, volví a medir la mitad y volví a marcar. Es decir, lo primero que he hecho ha sido sacar un hilo sin marcar, por favor, los dobladillos, es decir, ese hilo está sacado pero está frenado, no se marca el dobladillo. Lo primero que hice fue marcar, luego medir y luego sacar un hilo de atrás adelante. Repito, sin marcar los dobladillos. Yo creo que ahí se llega a apreciar. A ver si no, voy a aumentar un poquito. A ver si se llega a apreciar. ¿Lo veis ahí que hay un hilo sacado? Ahí se ve perfectamente. Ese hilo lo que me está marcando son las distancias para sujetar mi entredos. Se puede sacar ese hilo porque el entredos va metido por encima, con lo cual va a quedar tapado y además al ser un entredos, esta pieza que queda debajo del encaje va a ir recortada. Una vez tuve esas 3 hilos marcados, lo que hice fue hilvanar con un hilván grande de la mitad de la puntilla o por la mitad de mi puntilla, enganchando exactamente, que ahí lo veis, con el hilo que he sacado, de manera que me estoy asegurando de que esa medida que yo he tomado, tanto con el metro como, bueno, primero marcando y luego con el metro, efectivamente me coincide justo con la mitad de mi encaje. Una vez tengo ya marcados los hilvanes centrales, voy a volver a quitar la ampliación. Una vez tengo marcados esos hilvanes centrales, que ya los puedo quitar, mira, aquí tengo el comienzo de hilván, esos los puedo quitar sobre una mesa plana, sobre una superficie plana, con el encaje muy bien planchadito, pero planchadito me refiero así, ¿vale? El encaje todavía no ha tocado la plancha. Ya os he contado en numerosos vídeos que yo los encajes jamás les plancho hasta que no están metidos en una tela, porque podemos darlos de sí. Entonces, una vez tengo marcadito la parte del centro, con el encaje aplastadito, marco y saco un hilo de aquí hasta el final. Voy al otro lado y saco un hilo de aquí hasta el final. Me aseguro de que esta distancia, que son 7 centímetros porque lo acabo de hacer ayer, entonces me acuerdo perfectamente, esta misma distancia sea la misma exactamente en los otros entredoses.
Lo normal es que si el encaje está bastante pulcro hecho, no vamos a tener ninguna diferencia de distancia en esta medida, pero por si acaso, aseguraros de que esta medida es la misma en los 3 entredoses. Cuando ya tengo sacados ambos hilos, sin marcar dobladillos, que queda muy feo y en las cortinas se nota muchísimo, hilvanamos lo que es el encaje. Los hilvanes, estos del centro, son un hilván muy grandote porque simplemente está sujetando, pero los hilvanes que van sujetando el entredos, en este caso, ya son hilvanes muy pequeñitos, pasando casi de agujerito en agujerito de la parte del pie. Y yo, también por mi propio gusto, el hilván que me sujeta los encajes que me van a ayudar a la hora de hacer, en este caso, una vainica que voy a hacer, esos hilvanes los hago con el mismo hilo del encaje. Es decir, los hilvanes de los dobladillos que no van a tener nada que ver con ninguna sujeción de encaje, lo hago con un hilo de hilvanar de los de toda la vida. Sin embargo, los hilvanes que pongo para sujetar el encaje, lo hago con el mismo hilo del encaje. Porque eso me asegura de que si no saco el hilo del hilván una vez tenga hecha la vainica, no se va a apreciar porque es el mismo hilo que el del encaje. Para mí eso también es muy importante. Siempre os digo que no hay que pensar solo en lo bonito que nos queda nuestro trabajo, sino en la vejez del trabajo, ¿vale? Entonces, con el mismo hilo está hilvanada, tiqui. Vale, no sé si habéis visto que tanto al comienzo como al final tengo todos esos hilos que no están ni rematados, que es el comienzo del encaje. Aquí se nota más porque fijaros, ¿ves? Asoma el nudo donde yo he colocado los bolillos para empezar mi encaje. ¿Por qué los dejo así? Porque es la manera que me queda luego el remate de aquí más planito. Es decir, yo cuelgo todos los bolillos así en 1 o 2 alfileres, lo que sea, y hago una base de 4 líneas de punto de lienzo, o sea, 4 filas de punto de lienzo nada más, para asegurarme de que cuando yo vaya a coser mi encaje, esas 4 líneas van a desaparecer. Por eso solamente hago 4. Si fuera un encaje que el remate forma parte del trabajo, hago 6 vueltas de lienzo y lo remato pues con nudos planos, con cierre cremallera, como sea. Pero en este caso solamente están hechas las vueltas al lienzo con los hilos doblados hacia adentro, porque es la manera en que me parece que queda más planito luego el trabajo. Como algo de lo que voy a hacer en el trabajo os voy a grabar, ya lo vais a ver qué bien queda. Entonces ahí están los hilos del remate del principio y hay un montón los hilos del remate del final. Simplemente está hilvanado. Una vez tenemos montados los 3 entredoses, vamos a sacar los hilos. En esta tela, que es preciosísima para lo que son los visillos, sí que es verdad que no quedan demasiado bonitas las vainicas bordadas, porque al ser precisamente una tela tan translúcida, si sacamos muchos hilos y bordamos, como no tiene mucho espesor, no quedan excesivamente bonitas. Entonces yo siempre recomiendo que las vainicas que hagamos en este lino, sean unas vainicas muy sencillitas, ¿vale? Yo en este caso, como son 2 visillos, uno lo tengo ya prácticamente terminado, he escogido la vainica cadena en 2 pasos. Una vez tenemos todo hilvanado, nos toca cortar los hilos. Yo en este caso he cortado 17 hilos, más el que tengo sacado para el hilván, que también ocupa espacio y también hay que contar con él. De manera que, tanto por un costado como por el otro, voy a meter la tijera siempre por delante del dobladillo, es decir, voy a cortar sin contar para enseñároslo, porque evidentemente esto ya sí que tiene que ir contado, ¿vale? Meto la tijera por delante y corto 17 hilos que tienen que ir contados, en este caso no los voy a contar. Y hay que cortar por delante porque este trocito es el que vamos a deshilar y esos hilos van a quedar remataditos dentro de mi dobladillo. Entonces, tanto por un costado como por el otro voy a sacar 17 hilos, dejo 4 sin sacar
y saco uno para hacer una vainica con pespunte, que es como más me gusta y como mejor se rematan también los hilos. Hasta aquí este primer vídeo. Es más importante el que tengáis claro la manera de marcar o de preparar nuestro trabajo que luego las puntadas. Todo ello es importante, pero esto es muy importante. En este caso, como veis, los entredoses, que se me había olvidado deciroslo y ya me estaba despidiendo, van colocados en una posición horizontal a lo que es la ventana, pero se hace exactamente lo mismo cuando nuestro entredos está colocado en una postura vertical, exactamente lo mismo. Tener muy en cuenta la disposición o la distribución que vamos a hacer de nuestro trabajo, tener muy en cuenta las medidas, tanto de lo que vamos a sacar como de la medida de nuestros encajes, que nos va a influir a la hora de colocar, en este caso, un entredos o no. Y ahora ya sí que me despido. Caprichosas, caprichosos, espero que estos vídeos os sirvan de, bueno, pues de ayuda, porque yo sé que muchas veces viendo las cosas es más fácil darse cuenta de determinadas, no trucos, pero bueno, de determinadas cosas que con la experiencia te das cuenta que se quedan mejor. Y ahora ya me voy a poner con la aguja en la mano. Bueno, primero tengo que sacar los hilos, después con la aguja en la mano hacer las vainicas y ya os grabaré alguna cosita más de este trabajo. Una vez más, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.